Buenas noches, Salvador. Muy buenas noches. Yo quería preguntarte cuál es tu opinión sobre este milagro napoleónico. ¿Cómo es posible que los ojos de un cuadro se muevan? Si es que esto es así. Bueno, vamos allá. Primero, pedirle perdón a los oyentes por esta voz afónica que tengo. Segundo, eso que acabas de decir, odio o admiración, pero nunca indiferencia. Eso me suena a un bolero. Debo de haberlo yo cogido por ahí de forma subconsciente, no te diría que no. Se cantó en el Caribe. Tercero, aquí en este milagro que he oído así con un poco de reprimido, juntabas cosas que yo quiero muy poco, como son los militares, sobre todo haciendo de jueces y de árbitros, el patrioterismo, que lo aborrezco, tengo mucho también que decir del patriotismo, los milagritos y el fanatismo. De modo que hubo que tener un poco de paciencia. Bien, yo no sé qué vería Napoleón, probablemente vio lo que la Santa Madre Iglesia llamó un milagro, algo que le llamó la atención a él. Ahora, de eso, pegar un salto a Dios, es decir, a que eso es una cosa que respalda totalmente las increíbles creencias del cristianismo, eso es un salto mortal. ¿Por qué? Porque eso que la Iglesia llama milagros, es decir, lo que para la parapsicología llamamos hechos paranormales, se dan en todas las culturas, en todas las religiones actualmente. Y hay religiones donde esos hechos extraordinarios, que no se explican así a primera vista, se dan en mucha mayor abundancia que en el cristianismo. Ahora casi no hay santos y casi no hay milagros. En cambio, en otras religiones puedes ver los milagros todos los días, si quieres ir a ciertos sitios, a ciertas basílicas, a hablar con cierta gente. ¿Cómo es posible? O quizá hablemos después. Vamos a empezar un poco hablando. Sí que hay un poco estudiado Cristos, por ejemplo, en España que lloran lágrimas de sangre. También me han contado de un Cristo en Lugo que le crece el pelo. O sea, son sucesos un poco extraños, sí, por supuesto. ¿Cómo es posible o a qué se puede deber? No ya poniendo en duda que esto sea cierto, sino viendo que ha habido gente que lo ha corroborado, que allí, por ejemplo, hay una imagen que llora. ¿A qué puede ser debido esto? Que se llama milagro. Bueno, vamos a ver, los cristos a los cuales les crece la barba y el pelo son abundantísimos. Por ejemplo, el Cristo de donde yo nací en Orense también dicen que le crece la barba, lo cual no es cierto, ¿verdad? Las tradiciones esas de crecimiento de barbas y pelos no suelen ser ciertas. Ahora, otras cosas sí, por ejemplo, Cristos sangrantes, Madonnas llorantes o sudantes, ¿verdad? Eso sí, es cierto. Hay un cuadro, yo podría traerte fotografías que yo he tomado. Y mira, aquí me acuerdo la de Ladeira do Piñeiro. Hay una portuguesa, hay un pueblo que se llama Ladeira do Piñeiro que tiene un Cristo. Yo he estado con la vidente y con el Cristo, y ese suda en cantidades industriales. Si vendiera la sangre y se la compraran, bueno, aquello, porque aquí el Cristo suda que válgame Dios. Y eso tiene explicación psicológica, parapsicológica, sí tiene una explicación parapsicológica, y no tiene nada que ver con Cristo, ni tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con el psiquismo humano, una cosa, y tiene que ver a lo mejor con entidades no humanas. En cualquier hecho paranormal, lo mismo que en cualquier milagro, hay dos causas. O hay una causa que es puramente humana, que es desconocida de ordinario por la gente, y ahora las vamos conociendo más o menos, o a veces hay esa causa y enseguida de esa causa se salta a una causa ya no humana. Es decir, algún ser no humano, superior al hombre, con poderes, mayores poderes que el hombre, invisible de ordinario, que interviene para lograr que los hombres creamos en ese momento el milagro X, etcétera, etcétera. Son esas las dos causas. Claro, la Iglesia lo negará, pues que lo siga negando, ¿verdad? Y otros, en cambio, también, por ejemplo, la pura ciencia, muchas de estas cosas no las admite. Pues muy bien, que lo sigan sin admitir. Poco a poco ya lo van admitiendo, ¿entiendes? Porque hay casos en que antes se creía, por ejemplo, que era Satanás, y no hay tal cosa. Se sabe que son cierto tipo de ondas que produce el cerebro humano. Y en cada caso, en cada milagro, pues hay que verlo. Ahora, en concreto, esto que acabamos de decir, ya que lo han dramatizado también, probablemente a Napoleón en ese momento, sea porque él estaba impresionado y su psiquismo entonces sintió algo profundo por dentro y le dio miedo y dijo, no quiero líos con esto, fuera, y lo soltó la cosa. Fuera porque su psiquismo lo hizo, entonces no había que recurrir a nada extraño. Fuera porque todas las telergias, es decir, las energías que lanzaban todos los cerebros de los
Esto era en Ancona. Sí. Bueno, pues todas las cerebros de la gente de ese pueblo que estaba ya totalmente centralizada y totalmente enfocada en eso, esas energías son físicas y le llegaron a él y él las captó y le hicieron tilín allá dentro de alguna manera, y entonces él sintió eso que él creyó que era un milagro de la Virgen. Tampoco en este caso habría que recurrir a nada sobrenatural. O fuera que una entidad, que vamos, me juego la vida a que no era la Virgen la que intervenía en esto, una entidad hizo que este señor hiciera esto para seguir el juego, para que en ese momento creyese aquella gente que era la Virgen y siguieran con su fanatismo de la Virgen María, etcétera. Mira, hay casos, por ejemplo, aquí, nada más empezar a oír esto, escribí aquí, Alarcos. La batalla de Alarcos fue por el siglo XIV, porque aquí en España. En esa batalla, los cristianos vieron a Santiago Matamoros, es decir, miraron para el cielo y vieron a un señor, que ellos creyeron enseguida que era Santiago, estaban luchando contra los moros, y en un caballo blanco, y eso les dio un ímpetu tremendo. Dios está con nosotros, Santiago y cierra España. Pero en la misma batalla los maometanos vieron otro caballo blanco, no sé si era blanco el caballo, vieron otro caballero, otro jinete, y claro, ellos creyeron que era Mahoma, y se dieron leña, pero con un gusto tremendo, y hubo muertos tal, que probablemente eran lo que querían las entidades, que hubiera mucha gente muerta, y por eso incitaron a los dos para que peleasen los hombres. Y nosotros, los hombres, como tontos, ¿verdad? Porque eso es lo que han hecho estos, manipularnos siempre, como tontitos, pues peleamos, o ellos en aquel tiempo, peleamos, y hubo muertos, que era lo que les interesaba a las entidades. Por eso este libro que tienes aquí delante se llama La Granja Humana. Somos una granja, se ríen de nosotros. ¿Quiénes? Estas entidades no humanas superiores al hombre, lo que la Iglesia llama ángeles o demonios, lo que los orientales llaman asuras o dakinis o devas, ¿entiendes? Seres que están más arriba de nosotros y que no son dioses, según el Dios con mayúscula, con la cual cree la gente, ¿verdad? No son, sino unos seres que son superiores a nosotros y que yo a veces les llamo dioses con minúscula. Tú eres también autor de un libro que se llama Las apariciones del Escorial. Has estudiado este fenómeno y has puesto un poco en entredicho lo que algunos decían que sucedía allí. Aquí hay que hablar con mucha cautela. No hablo así. Yo soy un hombre descautelado por completo. Yo digo lo que creo que debo decir. ¿Cuál es tu versión de lo que ocurrió en el Escorial? Lo que ha ocurrido siempre en todas las apariciones. Es una entidad, si es una auténtica aparición, una entidad o dos o tres jugando con los pobres fanáticos que van allí, haciendo que crean una cosa. Y vuelvo a decirte, hay apariciones en donde lo único que se aparece o lo único que trabaja es la mente enferma del psicópata, aquel que tiene visiones y apariciones y oye cosas y por ahí. Y ahí tienes la palabra los psiquiatras. Pero hay apariciones donde los psiquiatras no tienen nada que hacer, sino que un hombre cuerdo, hombre o mujer, cuerdo, que tiene a lo mejor sus títulos universitarios, con sentido común, de repente empieza a oír voces, o empieza a ver cosas, y no es su mente la que lo hace, no, sino que el pobre es víctima de un juego. Y en el Escorial, una pobre mujer llena de buena voluntad, madre de 7 hijos que se llama Amparo, pues un buen día, y ella que era muy poco religiosa, pues empezó a ver encima de un fresno, como suelen ver todos estos videntes religiosos, cerca de un árbol y de agua, porque yo fui allí, y también a ver dónde está el agua, a 4 metros, no, estará a unos 8 metros del árbol, ¿verdad? Porque tiene que haber agua, siempre. ¿Por qué? Porque ellos necesitan agua. Igual que si tú ves que hay animales, muchos rumiantes, pues busca que tienen agua, porque si no se van a donde haya agua. Esta gente necesita una energía que sacan del agua también, y de otros sitios, pero suelen ser sitios muy húmedos siempre. Y esta mujer, pues ¿qué pasa? Que ella cree que es la Virgen, que va a ser la pobre, ¿verdad? ¿Qué va a hacer la pobre ante un fenómeno así? Ante el sol que se mueve, ante ella que empieza a sangrar, ante ella que está aquí y está en otro sitio, y qué sé yo, y que se curó además de una manera violenta y milagrosa cuando estaba en el hospital. Lo que hace falta es que la gente esté preparada para, leyendo un poco más, para conocer que estos fenómenos no son lo que parecen ser. Son reales, pero no son lo que parecen ser. En los llamados por la Iglesia milagros hay miles, pero es que todas las religiones, el que quiera ver milagros, yo le doy una dirección, va a la India y ve a Sai Baba,
que está vivo todavía, porque yo tengo apuntado aquí Meher Baba, otro de estos santones, otro de estos cristos orientales, que hizo milagros también. Y tengo aquí apuntado otro fundador de religiones, que este no sé si vive todavía, ya lo dudo. Bapak Subud, el fundador del Subud, también hizo milagros tremendos. Antes se convirtió de una manera rarísima un día. Bueno, pero Sai Baba vive todavía, y ese hace milagros. Y el catalán este, Monseñor Claret y Clarà, que parecía un chocolate, pero no, era el fundador de los clarecianos. Hizo también, fue un hombre, un psíquico enorme, hizo cantidad de lo que la Iglesia llama milagros, pues, porque era un gran psíquico. Y cada uno lleva el agua a su molino. Los orientales, viendo a Sai Baba hacer milagros, y muchos occidentales, porque desgraciadamente hay mucho que va a la India, y se hacen unos fanáticos terribles, y lo dejan todo, venden todo y se van a la India a vivir, a ver aquel santón, aquella encarnación de Dios, que eso creen ellos que es para su mal. Eso es caer en fanatismo. Los orientales, y algunos orientales, llevan el agua a su molino y se hacen más creyentes todavía, en este caso, del hinduismo. Los aquí que vean en Oriente o en Occidente, que vean una imagen de la Virgen haciendo esto, un santo Cristo exclamando, se hacen más fanáticos todavía. Lo que tiene que hacer el ser humano es, ante estas cosas, primero verlas un poco más racionalmente y estudiar, leer, no hacerse fanáticos. Hoy día hay una cantidad de fanatismo al viejo estilo, de religioso, ¿verdad? Y fanatismo al moderno estilo. Todos creyendo en gurús, todos creyendo en bobadas de pitonisas y pitonizo y una cosa increíble. Y eso es otro tipo de fanatismo, invocando a ouijas o espíritus a través de ouijas y muertos y una pila de cosas. Y cuando uno realmente estudia eso, seriamente, tranquilamente, dice uno, santo Dios, ¿cómo somos manipulados? ¿Cómo juegan con nosotros? ¿Cómo nos hacen hacer? Yo conozco gente que porque les han hablado, y yo no dudo que les hayan hablado, han dejado todo absolutamente y se han ido, pues han dejado su patria y se han ido a lo mejor a evangelizar a otro sitio, o se fueron al Perú para entrar allá en contacto con sabe Dios quién, o mira, los testigos de Jehová que están ahora tan de moda. ¿Por qué nacieron? Porque un pobre psicópata llamado Russell, claro, si me oyen los testigos de Jehová ahora, que alguno habrá oyéndome, que alguno te oirá, pues dirán, ¿cómo le llama psicópata a Russell? Fue un perfecto psicótico, no psicópata, ¿verdad? Con diploma, yo creo, en su casa. Y él fue el fundador de los testigos de Jehová. Y ellos, y antes de ellos, los adventistas, fundados por otra psicópata. Mejor dicho, no, William Sale, vino antes otro, era un hombre. Pues estos también oyeron voces, se fueron a una montaña, en Massachusetts, a finales del siglo pasado, unos a principios del siglo, otros, y allá esperaron el fin del mundo, y abandonaron a sus hijos y a todo. Y estuvieron toda la noche preparaditos, temblando, porque venía Dios, venía a acabarse el mundo ya. Y amigo, por la mañana, Faetón, el Padre Sol, dijo, aquí estoy como todos los días, y fue levantando su cara resplandeciente por encima de las montañas, y aquella pobre gente con el rabo entre las piernas bajó. No sabían dónde meterse, pero ¿tú crees que tanto adventistas como testigos de Jehová se hundieron? No, se hicieron más fuertes todavía, se hicieron más fanáticos todavía, porque aquello era una prueba de su fe. Y así el mundo está lleno siempre, a través de estos milagritos que hacen cierto tipo de entidades para que nosotros estemos cada día más engañados. Pues a través de eso no acabamos de abrir los ojos y empezar a hacer lo que tenemos que hacer todos los seres humanos. Es usar nuestro cerebro, nada más. Y hasta donde llegue tu cerebro, ahí te paras y no des un paso más. Y en el más allá, no te apures, en el más allá no te van a pedir cuentas de si has usado tu cerebro. En cambio, sí te van a pedir cuentas. ¿Cómo fue usted tan crédulo y tan necio que creyó estas estupideces que le contaba el padre tal o el predicador tal o el gurú tal? Estamos hartos ya de prédicas y de dogmas. Lo que hace falta es que cada uno use su cabeza, que eso sí es realmente el don de Dios que nos hará llegar a conocer la palabra de Dios, que no está encerrada en ningún libro. Lo que pasa es que mucha gente usando su cabeza llega a las conclusiones opuestas a las tuyas. Los acompaño en el sentimiento, entonces. Los acompaño. A mí me llama la atención de tu último libro, La Granja Humana, que acaba de salir hace unos 15 días.
francamente la advertencia esta es que no tiene desperdicio. Dice así: no sé si con este libro firmo mi sentencia de muerte. Espero que alguien me defienda, pero si no fuese así me iría con toda tranquilidad de este desventurado planeta dirigido por imbéciles y poblado en gran parte por tristes hormigas locas. ¿Irme? ¿A dónde? No lo sé. Eso solo lo saben con certeza los fanáticos religiosos. ¿Te parece muy fuerte esto para...? Sí, es que a mí me gusta escribir fuerte, porque para decir sandeces y escribir cosas así suaves, bonitas, románticas, para eso están Corín Tellado y otros autores muy buenos que han escrito esas cosas. Este libro yo digo cosas tremendas, profundas, y ya fíjate el título, La granja humana, somos un hato de borregos. ¿Y por qué somos? Porque mira cómo está el mundo, cómo ha estado siempre, cómo es posible que los hombres nos portemos tan neciamente, tan estúpidamente. ¿Entiendes? Y claro, esto dicho así de una manera global, pues suena a nada. Pero cuando vas conociendo las cosas, los hechos, cómo es la historia humana, pues entonces uno dice verdaderamente, ¿por qué obramos de esta manera? ¿Por qué nos matamos por patriotismo cuando los patriotismos son una estupidez que ha inventado un señor ahí? Ya que estás aquí, después de leer esta advertencia, a mí me ha recordado mucho lo que le ha pasado al escritor Rushdie o Rushdie, como se pronuncie, por cuya cabeza ofrecen $3 millones, que ha escrito un libro sobre versículos satánicos. ¿A ti qué te parece el asunto? Pues mira, es un ejemplo más de lo que te estoy diciendo. Desgraciadamente, la humanidad se ha regido siempre por libros sagrados. Nosotros hemos tenido todas las patrañas de la Biblia, ¿verdad? Las hemos seguido y nos hemos matado por la Biblia. Por la interpretación de la Biblia llevaron a Miguel Servet a la hoguera y llevaron a 40.000 Migueles Servet en la hoguera. Y aquí en España la Inquisición hizo horrores, y más que aquí en Alemania hizo horrores. Porque la Biblia es la interpretación de la Biblia. Bueno, pero el Islam, por ejemplo, tiene su Biblia, que es el Corán, que fue también dictado por un ser, que era el arcángel San Gabriel, que se lo dictó en una cueva a Mahoma. Él creía que le dictaban, y en realidad probablemente se le presentó ahí un tipo, que es una de estas entidades, parecida a la que se aparece en el Escorial, o a la que se aparece en Talavera, o a la que se apareció en Valencia, o a la que se apareció en España. Ahora hay como 12 en este momento. Pues bien, el Corán para ellos es su regla de vida, su regla sagrada, es la palabra de Dios. El Corán ha causado millones de muertos también, igual que los ha causado la Biblia, igual que los ha causado, por ejemplo, qué sé yo, mira, una secta moderna, los mormones, tienen su Biblia, que es el libro de Morón, se lo dictaron o le apareció debajo de una piedra allí a Joseph Smith. Me estás hablando tú ahora, para no irme por otros caminos, de los musulmanes. ¿Cuál es la causa de que los pueblos islámicos, es decir, muchos pueblos del norte de África y de ahí del Próximo Oriente, que creen en la religión islámica y cuya guía es el Corán, estén como están, matándose unos a otros? Porque lo que han tenido Irán e Irak es la salvajada más grande, bueno, una de las muchas que ha habido, pues nosotros nos hemos matado también con otros cristianos por guerras religiosas. Pero entre ellos esa salvajada que ha causado 1 millón de muertos. 1 millón de muertos es una torre de hombres tan alta como la torre de ahí de la Plaza de España. Eso es, y los dos son musulmanes, pero unos son chiitas y otros son sunitas. Y los palestinos, que quedan 4, ¿verdad? Bueno, los 4 que quedan se están matando unos a otros también por interpretaciones religiosas. Unos son más radicales que otros. Y en el Líbano pues están el Yonblad y todo, a matarse todos contra todos. En el medio de todo, ¿qué está? El Corán. El Corán contra el Talmud, vamos a decir, contra la Torá, que es otro libro sagrado, nuestra Biblia, el Antiguo Testamento, que tienen los hebreos, y a matarse por libros sagrados. Todo eso es fanatismo. Y tú dices que tienes muchos jóvenes oyendo. A esos jóvenes yo los invito a que tiren al cesto de la basura todos los libros sagrados, sean los que sean, y usen su cabeza. Su cabeza, porque por ahí, si realmente existe una palabra de Dios, usando su cabeza, ellos lo van a descubrir. Y se equivocarán, todos nos equivocamos. Bueno, para eso pues consulten con otros, sigan indagando, la verdad total no la tiene absolutamente nadie, no se dejen atracar por idea ninguna dogmática, dígala al Papa o dígala al santo gurú más alto que haya. Del más allá nadie sabe nada absolutamente, que ellos sigan pensando y que cuando les llegue la hora de morirse, tranquilamente cierren los ojos pensando que están a punto de resucitar, en otro plan, en otro nivel, a lo mejor en otro planeta, en otra dimensión, pero que la vida va a seguir, yo así lo creo,
y lo que sea sonará, porque yo tampoco sé nada del más allá, pero que no se dejen engatusar ya más por ningún dogma ni ninguna estupidez. Y si alguna vez venga un milagro, yo he visto con mis ojos toda suerte de milagros, y a veces por haber estado en centros donde se practican estas cosas, yo los he practicado, pero no me creo superior a nadie porque los hacía, porque es que son leyes físicas que en ese momento funcionan y tienen que funcionar. Pero yo he visto milagros tremendos y sin embargo no me he convertido a nada ni nada de eso. ¿Cómo se...? Hombre, mira, abrir a uno con un cuchillazo, ¿verdad? Abrirle a uno la barriga, sacar tripas de dentro y sangre y todo eso, y luego volvérsela a cerrar. ¿Tú crees que eso es un milagro o no es un milagro? Pues hombre, yo ya no creo en nada. La Iglesia le llamará milagro si lo hace un santo, pero si lo hace un, qué sé yo, uno que no va a misa a lo mejor, pues no, será una cosa diabólica. Bueno, pues yo he hecho eso. ¿Por qué? Porque estaba al lado de una, llámale si quieres bruja, de una gran curandera mexicana. Salvador, tenemos una llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Sí, desde Madrid. ¿Cómo te llamas? Sí, me llamo Rafa. Rafa, a ver, ¿qué querías preguntar? Bueno, o decir? quería hacer una pregunta muy concreta. Es que he estado escuchando cómo Salvador decía un poco que, digamos, los milagros y todo esto lo movían o lo promovían entidades. Entonces yo tengo un pequeño lío porque no sé qué quiere decir con esto de entidades. O sea, ¿quiénes son las entidades? A ver si podía, por favor, explicar un poquito más sobre esto. Bueno, ya lo expliqué. Cuando hay un milagro, entre comillas, o hecho paranormal, ya te dije, hay dos siempre. Esto sin excepción lo puedes decir. Hay dos causas. Una causa es física, natural, pero desconocida. Por ejemplo, cuando hay el fenómeno llamado poltergeist, que es que se mueven los objetos solos en la casa, o hay ruidos, normalmente es una energía que sale del cerebro de los niños, sobre todo si están durmiendo y sobre todo si están en ese momento en un estado que se llama REM, es decir, rápido movimiento de los ojos. Entonces, el cerebro emite unas ondas físicas, es energía psíquica, le llaman, lo psíquico es físico, y eso es lo que hace que se muevan los objetos, ¿ves? Eso es una explicación, pero hay muchos otros casos en que no es esa la explicación, pero es otra causa física. De modo que, repito, cuando hay un hecho paranormal, que la Iglesia le llamaría milagro, una de dos, o es una causa física desconocida, perdón, porque sigo con mi afonía, o es una causa ya no física, diríamos sí física, pero no humana, sino suprahumana, extrahumana, causada por entidades, seres que no son humanos. ¿Quiénes son esos seres? Son, primero, entidades, es decir, gente que existe. Segundo, invisibles la mayor parte de las veces, que a veces se pueden hacer visibles si quieren. Tercero, superiores al hombre, superiores en fuerza, en poder, en conocimientos. ¿Y qué otra cosa se puede decir de ellos? Traduciéndolo en términos inteligibles, es lo que las religiones llaman o ángeles, o devas, o asuras, o dakinis, o pitris. ¿Entiendes? En el cristianismo le llamamos ángeles o demonios. El cristianismo cree que existen unos seres que son superiores a los hombres, a los cuales llama ángeles, y eso es un dogma de fe. Yo no soy en este momento nada cristiano, pero hay que admitir, en este caso, me acojo a lo que diga el dogma. El cristianismo cree eso, por si tú eres cristiano. Y por lo tanto, de esos es de los que yo hablo. Si actúan positivamente son ángeles, si se actúan negativamente son demonios. Esos son los que muchas veces hacen lo que la Iglesia llama milagros. ¿Para qué? Pues para muchos fines, aunque solo sea para divertirse, para acentuar la fe de uno, para meterle miedo a otros, etcétera, etcétera, para dominarnos, tal como yo digo, en la granja humana. Seguimos esperando llamadas en el 442-7126, con prefijo 91 si llamáis desde fuera de Madrid. Yo voy a aprovechar, Salvador, para preguntarte por un milagro que se produce aquí en Madrid, que es el milagro de la licuefacción de San Pantaleón, en el convento de las Descalzas. Tú sabes que eso es igual al milagro que tienen los italianos, el de Nápoles, el de San Genaro, y hay otra licuefacción por ahí. Ahí ciertamente es un milagro muy curioso ese. Yo, por supuesto, no me hago de San Pantaleón, no me hago devoto de él por mucho que repita el milagro todos los años, ni de San Genaro, ni de ninguna cosa de esa. Ahí probablemente es la telergia generada por las mismas mentes de los
creyentes en él, probablemente. O también puede ser que haya, como te digo, una entidad que ya fomenta ese milagro todos los años para que la gente crea más. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Sevilla. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mercedes. ¿Qué querías preguntar? Pues yo quiero saber qué porra hacemos aquí y qué somos nosotros según este señor Salvador Freixedo, al que yo respeto, pero que de verdad es el lío padre, ¿eh? El lío padre y la Mercedes, contestación madre. te contesta por la radio. Escucha por la radio. ¿Qué ¿vale? hacemos? Yo creo que hemos venido, mira, cuando yo era padre jesuita, que lo fui 30 años, repetía cuando daba ejercicios espirituales una frase de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Escribió un librito que es un instrumento fenomenal para manipular mentes. Y decía, el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Yo, desgraciadamente, dije esto muchos años. Hoy no lo digo de ninguna manera. Y le pido perdón a todos aquellos a los cuales se lo dije. El hombre ha venido aquí para evolucionar, igual que el niño. ¿Cuántos años tiene? 5. ¿Qué tiene que hacer? Crecer. Crecer físicamente, coger un poco más de estatura. Segundo, crecer intelectualmente. ¿Qué sabe ahora? ¿Sabe leer? Bueno, pues tiene que no solo leer, sino saber muchas más cosas. Tiene que ver. Y entonces tiene que seguir evolucionando en otros niveles de los cuales no voy a hablar ahora. ¿Qué hacemos en este mundo? Evolucionar en 3 niveles. Evolucionar primero intelectualmente, conocer cada vez más y no contentarnos con lo que nos diga la televisión o la radio o la revista Hola o la novela última del folletín X. Hay mucha gente que se queda en eso. Segundo, hay que evolucionar después de mentalmente, intelectualmente, hay que evolucionar éticamente, hay que defender el bien, hay que defender lo bueno y no ser un egoísta, vivo yo, engordo yo y los demás, allá ellos. Tercer nivel, hay que evolucionar estéticamente, hay que crear belleza, hay que mejorar este planeta en que vivimos, porque hay mucha gente que no en este particular, acomplejados porque les ha dicho la Iglesia, pues creen que gozar es pecado. Eso todas las religiones nos lo han metido. Sería muy largo hablar de por qué nos dicen eso las religiones. Pero no, señor, hay que disfrutar lo que se pueda, no a costa del otro, sino valiéndose uno de sus propios medios, pero hay que disfrutar. Para eso hemos venido a este mundo, no para andarle haciendo reverencias y sobre todo haciéndole sacrificios a ningún Dios. Dios que pide sacrificios no sirve. Dios que pide sacrificios debería retirarse por abusador. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Hola, buenas noches. ¿Diga? Sí. Desde Málaga. Desde Málaga. ¿Cómo te llamas? José. José, adelante. Ahora quería hablar con el señor Freixedo. Sí. Darle un saludo de mi parte. Buenas noches. Saludado, buenas noches. Mire, yo tengo el libro en mis manos aquí de La Granja Humana. No me diga. El cual muy interesante. Ah, fue usted el ejemplar que se vendió en Málaga, fue usted el que lo compró, ¿eh? Bien, está bien. Bueno, en broma aparte yo quería decirle que lo encuentro, bueno, pues muy interesante el libro, el cual me deja perplejo en algunas anotaciones, sobre todo el proyecto Matrix, ¿no? Sí. Bueno, eso se habla al fin de todo, ¿no? Sí. Me parece muy interesante porque yo sigo de hace tiempo mucho de estos temas, ¿no? Ah, pero es que usted ha comprado la revista Más Allá, ¿no? No, tengo el libro. Ah, tiene. Sí, yo Escrito sé que por usted. hablo de él al fin un poquito, sí. Eso, bueno, y también colecciono la revista Más Allá y entre otras cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, yo aquí no quiero entrar ni salir, yo tengo mis ideas particulares Sí. sobre estos temas y creo que está, bueno, dirigido para gente que quieran creerlo, no quieran creerlo o medianamente creerlo. Pero yo simplemente soy testigo de, aparte de todo esto oficialmente, como un ciudadano más, bueno, pues soy testigo de que sí, de que hay algo, el 4 no lo sabe nadie. A mí me ocurrió un tema aquí en Málaga por la mañana, de buena primera, pues esto de los casos estos de los ovnis, ¿no? Sí. Y yo en mi vida había visto nada, bueno, aunque yo creía a ciencia cierta de que algo había, ¿no? Pero me ocurrió, llegó ese día que cuando uno no se espera nada, a las 2 de la mañana se aparece delante de la terraza, en los montes de Málaga, una bola luminosa asciende, y asciende de una manera muy rara, que es haciendo cuadrados completamente perfectos, ¿no? Una manera de ascensión muy rara. Sí. Y eso es lo único que ve, y duró unos segundos y desapareció. Esa ascensión, pues a raíz de eso, pues me quedé mucho más tranquilo, que digo, ahora ya no me toman el pelo ni oficialmente, porque es una opinión particular mía, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí ya el que quiera entrar y salir, creo o no creer, allá cada uno. Yo particularmente sí creo, Sí. creía antes sin ver, lo vi y eso quedó para mí, ¿no? Pues mire, yo... Y por eso encuentro muy interesante estas anotaciones que usted hace en su libro, incluso me interesa mucho sobre todo el proyecto Matrix.
Y creo que, bueno, estas cosas había que hacerlas saber a la gente, ¿no? Aunque tiene cierto riesgo, cierto peligro, según dice usted en el libro, pero yo creo que nos tomen el pelo ciertos gobiernos y esto que son de... Lo veo bastante en serio, ¿no? El tema este del proyecto Marte, y bueno, creo que también hay que ser moderado porque hay gente que no está preparada para saber esto. José, muchas gracias por tu llamada. Te contesta por la radio, ¿eh? Brevemente te contesto. Sí. Le ha pasado lo que le ha pasado a miles de personas, que las dignísimas autoridades se hayan dedicado a mentirnos durante muchos años. Bueno, allá ellos, nos mienten mucho. Usted sabe que lo primero que hace un político es mentir. Y allá ellos. Pero ahora, pues mucha gente ya le va pasando lo que a usted, que se dan cuenta de que nos han engañado y se acabó. Ahora, hace usted muy bien si lo toma con serenidad, con tranquilidad y no se hace ningún fanático como otros que enseguida se ponen a subirse a los montes para ver si le siguen hablando. No, el fenómeno tiene muchas más complicaciones de las que parece. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? De Villafranca del Penedès. Sí, ¿cómo te llamas? Bueno, Rosario. Rosario, vale. ¿Qué querías preguntar? Escuche, por favor, quería explicarle a este señor tan amable si podría darme, por favor. Sí, baja el volumen de la radio que se está acoplando, por favor. Ya, perdone. Sí, no. ¿Me podría dar respuesta a un fenómeno que un día vi en mi casa, en mi piso, digamos? Bueno, le explico, ¿verdad? Sí, explico. La verdad, llegué a casa una noche del trabajo, eran sobre las 11 de la noche. Llegué con un hijo pequeño mío y abrí la puerta, y al abrir la puerta a mano derecha había una habitación y vi como una nube de humo, toda como si estuviese, bueno, pero no ardiendo, era una atmósfera blanca, como una niebla muy blanca. Y yo me asusté, yo digo, oye, aquí han entrado los ladrones o ha pasado algo raro, porque yo me parecía que estaba viendo visiones. Abrí la puerta, miré por todos lados, no observé nada raro, pero yo me asusté muchísimo y la verdad me volví corriendo para una gabina de una plaza cerca de mi casa, de mi piso, y llamé a un hermano que me había acompañado con el coche y digo, mira aquí, por favor, ¿qué es lo que pasa aquí? Una cosa que no sé, que yo pensaba que eran visiones, que no eran cosas mías. Entonces mi hermano se asomó a la puerta, estuvo mirando, estuvo observando, y cada vez aquella niebla se fue espaciando y desapareciendo. Yo me daba miedo, no sabía que si no habían puesto algo raro en el piso, y entonces al rato se fue aquella atmósfera marchando y marchó. Y no sabía si marchar del piso aquella noche y dormir fuera a casa de mi familia o quedarme. Estuve un rato observando y viendo cuando todo se quedó tranquilo y bien, no observé nada más. Sí, me quedé con el pequeño. Además llamé a mi hijo, el otro que estaba en casa de mi familia, otro con 18 años. Y vino y también lo vio. Pero ya digo, fue desapareciendo todo y todo fue normal y nunca más he visto nada más raro. Yo me gustaría saber a qué es este fenómeno, a qué se debe. A ver, porque mi hermano también, vio esta atmósfera y lo vio todo. No eran cosas mías ni visiones. ¿Dónde era vive real. usted? Contésteme rápidamente esto. ¿Dónde vive usted? ¿En un bajo o en un piso alto? Es un bajo. Un bajo, bueno. Entonces, ¿cuánto tiempo hace que pasó eso? Pues mire, de esto hará cuestión de 15 meses más o menos. No ha vuelto a pasarle más nada, ¿verdad? No, señor, no. Hace 26 años que vivo, sí, y no he visto nunca cosa igual. Después, ¿olía algo la nube aquella? No, señor, no. No olía a nada. ¿El niño cuántos años tenía? Bueno, mi niño pequeño tenía 7 años. Tiene 8 o 7. ¿Le ha pasado algo? ¿Notó usted algún cambio físico o psíquico en el niño? No, señor, no. Yo cuando pequeño el niño le comenzaron a dar unos ataques con 8 meses. Bueno, ¿usted hacía alguna cosa en la casa? ¿Alguna, qué sé yo, ritual de alguna cosa? O... No, señor, nunca había hecho nada de este tipo. Y además yo venía del trabajo. Yo entraba a casa que había estado todo el día trabajando en un establecimiento que tengo. Sí, bueno, entonces, mire, es una manifestación de una entidad. Tiene suerte, no ha vuelto a pasar, mejor olvídese de todo eso y no tenga miedo, ¿entiende? ¿No? Lo que yo más le recomiendo es que usted no tenga miedo ninguno, absolutamente. ¿No? No.
No esté pensando que si va a volver o no va a volver, ni haga nada, diría yo, contra eso. Olvídese del asunto y se acabó. Esas cosas pasan a veces. Si vivió usted, vive en un bajo, es fácil que usted sean restos de algo que ha pasado ahí. Sabe Dios cuánto tiempo hace ahí en ese terreno. Sí, porque mire, perdón, yo había oído a señoras muy ancianas, una señora muy anciana que ya no vive, que me decía que allí hay un pozo en casa, el piso, sí, que se había sentido cadenas y cosas por ese estilo. Sí. Antiguamente, hace muchos años, porque la casa es muy vieja. Sí, bueno, en las casas viejas a veces donde se dan ese tipo de entidades, ¿verdad?, de manifestaciones, pero es lo que le puedo decir así aquí ahora. Ya. Si no tiene más complicación, porque muchas veces la cosa es muchísimo más complicada que es. Lo mejor es, usted no tenga miedo y siga haciendo lo que está haciendo y observe si acaso al niño le pasa alguna cosa, sobre todo tiene algunos cambios de tipo psíquico, pero no creo que si no le ha pasado nada, no le pasará nada. Ya, es lo que es muy nervioso, pero nada más. Ya. Bueno. De acuerdo, muchas gracias, Rosario. Buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias. A ti por habernos llamado. Gracias. Seguimos esperando llamadas en el 442-7126. ¿Ves, Salvador? Tú tenías miedo de que te insultaran los oyentes por tus opiniones, pero están siendo muy moderados todos. Muy católicos, sí. Muy católicos. No, pero sí me gusta que discrepen, porque yo reconozco que yo digo cosas un poco duras. ¿Sabes por qué las digo? Porque muchas veces, durante muchos años, primero no se podía decir nada. Yo estuve apartado de los micrófonos de Radio Nacional y de cuántas radios había en España, pues por, no sé, 20 años por lo menos. 20. Y entonces, claro, uno tiene cierta cosa reprimida. Y lo grande es que ahora se les da oportunidad a la gente que discrepa, sí, diga usted lo que quiera en contra. Antes no nos daban oportunidad. Vamos a dejar que nos digan algo. Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Desde aquí, desde Madrid. Mi nombre es Ramón. Ramón, adelante. Mire, yo quería hacerle antes una pregunta, que pues yo he cogido ya el programa empezado. Mire, ¿qué motivos, o sea, le motivó en realidad para apartarse, o sea, vamos a decir, de la Iglesia Católica? Y después me gustaría saber un poco concretamente qué es lo que está sucediendo últimamente, porque cada vez que pongo la radio, la muevo de una emisora a otra, siempre me encuentro con programas muy similares a este, que por primera vez lo escucho en Radio 3, y eso que he sido oyente durante mucho tiempo. Y a veces, o sea, usted no deja muy claro también, y perdone que lo bombardee a preguntas, pero no deja muy claro lo de entidades. Es todo bastante vago a veces un poco lo que habla. Me gustaría que concretase más, y si pudiera decir el título de su libro. Ya no quiero tampoco molestarlo mucho. De acuerdo, muchas gracias, Ramón. Yo solo voy a contestar una cosa. Si no has oído antes nuestro programa, es que llevamos muy poco tiempo en la antena. Este es en realidad nuestro 6º programa. Te paso la palabra a Salvador Freixedo. De acuerdo, gracias. Vamos a ver, yo fui 30 años jesuita y lo que causó que yo me separara fue que escribí un libro que se llamaba Mi Iglesia Duerme, un libro muy respetuoso y un libro para monjas piadosas, que hoy día no lo suscribiría. Y ese libro fue el que motivó que el general, entonces era Rupe, pues me dijera que era mejor que me fuera porque sí, porque etcétera, y hubo grandes discusiones y por ahí, y presionado por el cardenal de San Juan de Puerto Rico, pues entonces, como dice el documento, separamos nuestros caminos. Eso fue hace ya bastantes años. Eso fue lo que motivó la cosa, no fue que yo en un momento malo así, ni hablar. Segundo, otra razón que te podía darte es que yo descubrí, sobre todo después que salí, empecé a notarlo antes, que había sido en cierta manera engañado, porque yo creía que, como le pasaba a Luis Funes, al cómico ese francés, una vez tiene él un diálogo muy rápido y le decía a uno, ¿cómo? ¿Pero usted no es católico? Le dice, pero usted no se da cuenta de que todo el mundo es católico, la Virgen es católica, Dios es católico, todo el mundo es católico. Y yo cuando salí me di cuenta de que los católicos somos una minoría en el mundo, una minoría. Y los cristianos, todos juntos, ¿verdad? A pesar de que nos matamos unos con otros, somos todavía una minoría. Y que solo los chinos, ellos solitos, son más que todos los cristianos juntos. Son 1.000 millones de personas. Y entonces digo, ¿y a dónde va a ir esta gente? Esto seguro debe haber una cola de chinos delante de Dios, para ver si los manda al infierno o no, porque aquello, estoy hablando un poco en caricatura, pero es así. Descubrí también que en el orden intelectual, a pesar de que mi carrera duró 16 años, ¿verdad?, y después de eso estudié psicología, me habían cerrado muchas de las cosas que debería haber sabido, como es, por ejemplo, la comparación de todas las religiones. Yo, para mí, el día que descubrí que Krishna había nacido el 25 de diciembre,
pregúntenle a un hindú si es cierto o no, que había nacido de madre virgen, que había muerto en la cruz, que le habían atravesado el costado cuando estaba muerto, que había resucitado, eso creen sus... Salvador, ¿qué? tenemos la última llamada, yo no sé si va a entrar. Bien. Más bien no. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llamas? Desde Alicante. Rápidamente, casi exponerlo nada más, ¿eh? Sí, bueno, es muy rápido. Quisiera saber, ya que Salvador ataca bastante esto de los fanatismos religiosos, ¿qué opinión le merece el asunto este de los versos satánicos del libro este que ha sacado este hombre? Pues un fanatismo más del pobre Khomeini, que es un verdadero cernícalo, ¿verdad? Ya cuando estaba en París lo era. Y nada, ¿qué te voy a decir? No sé lo que dice, porque yo no he leído el libro ni me voy a tomar el trabajo de leerlo. Tenemos ya que terminar aquí nuestro programa. Esto ha sido el Talismán por esta semana.